Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La cultura como resiliencia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Manuel Chávez. Este año, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo tiene por eje de reflexión la cultura como fuente de resiliencia, sobre todo luego de un alargado periodo de confinamiento masivo, pues que ha impactado a las industrias culturales irremediablemente. Para conocer la importancia de este tema, para profundizar en él, hoy tenemos el enorme gusto de recibir en nuestras frecuencias, las de Radio Educación, al señor Frédéric Vacheron, representante de la Oficina de la UNESCO en México. Señor Vacheron, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por invitarme y para poder compartir sobre este tema tan importante que es la diversidad cultural. Sin duda. ¿De qué manera la cultura nos ha ayudado a enfrentar la pandemia por COVID-19 y todo lo que ello ha traído a nuestra vida? Mira, yo creo que justamente uno tiene que imaginar cómo hubiera vivido la pandemia sin música, sin cine, sin la cultura en general, sin el arte. Yo creo que hubiera sido mucho más difícil enfrentar la pandemia. Y yo creo que también al mismo tiempo hay una gran paradoja porque la cultura ha sido, los artistas y los profesionales de la cultura en general han sido tal vez los más afectados por la pandemia. Entonces hay como una doble realidad. La primera es que la cultura se ha puesto como esencial, como motor de resistencia, como también resiliencia, como aguantar situaciones de crisis muy particular como la que vivimos todavía hoy. Al mismo tiempo, darnos cuenta que este sector que fue tan necesario ha sido tan debilitado porque ha perdido su escenario, ha perdido sus recursos, las condiciones del artista que ya estaban a veces muy precarias, se han puesto aún más precarias o hasta algunos han tenido que abandonar el sector, abandonar la actividad. Y también el mundo digital, que es un mundo que puede ser una solución, pero puede también, si favorece solamente a algunos, aumentar la desigualdad y la brecha entre los diferentes profesionales de la cultura. A este ahondamiento de la brecha y la difícil situación que han enfrentado los creadores, pues también se suma la falta de inclusión y de visibilidad de medios indígenas, comunitarios, de saberes, de pueblos como el afrodescendiente en México, y para ello se ha impulsado un proyecto desde la Presidencia de la República y la UNESCO, que es el diseño de políticas públicas para el fortalecimiento de los medios indígenas y comunitarios en el país y también la inclusión en consecuencia de contenidos plurales y diversos. ¿Qué avances se tienen al día de hoy de una iniciativa tan importante y que pues revela una pertinencia particular en este momento histórico que vivimos, Frédéric Vacheron? Sí, bueno, como tú sabes, es importante recordar que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística y cultural en el mundo. Sabemos que se hablan 68 lenguas indígenas y que cuenta con más de 25 millones de personas que se reconocen como pueblos indígenas, como miembros de una comunidad indígena. Y a pesar de esta inmensa riqueza cultural que esto representa, hay numerosas lenguas indígenas en México que están amenazadas o en riesgo de desaparecer. Y no hablar solamente de los pueblos indígenas que representan un porcentaje importante de la población, también están los afromexicanos, están la población migrantes y están las otras diversidades que existen, ¿no? Como la diversidad sexual, por ejemplo. Pero para retomar el ejemplo de los pueblos indígenas, es importante que tengan la capacidad de promover su lengua, sus identidades y sus modos de pensamientos. Y por lo tanto, los medios de comunicación
se han convertido en una plataforma para unir a esos pueblos y para celebrar y promover sus expresiones culturales. Y para darte un dato importante, sabemos que México ha vivido una reforma importante en 2013 en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Esa reforma ha facilitado la incorporación de nuevos agentes y también nuevas voces al escenario de la radiodifusión en México. Sin embargo, queríamos desarrollar ese proyecto porque todavía existen barreras importantes, no solo para el acceso, sino también para la subsistencia y la promoción y el desarrollo exitoso de estos medios. Y para darte un indicador importante de lo interior, es que en 5 años se ha otorgado 219 concesiones no comerciales, de los cuales solamente hay 46 comunitarias y 5 indígenas, lo que en total son 95 registros de radio comunitarias con concesión y 19 radios indígenas, dato que contrasta con las 2.000 frecuencias de uso comercial que existe en México. 5 concesiones indígenas en 5 años, pues es un indicador claro de el rumbo que debe tomar el trabajo. En este sentido, ¿qué principios rigen esta declaración y de qué forma estos principios impulsarán un cambio, una mayor inclusión de poblaciones originarias en el ámbito de los medios de comunicación, Frederic Vacheron? Bueno, había primero que movilizar tanto la parte gubernamental como la sociedad civil. Entonces, por eso surge esa idea que haya una declaración de principios para la diversidad cultural y lingüística. Y bueno, en los medios de comunicación, porque estamos celebrando el 21 la diversidad cultural en todos sus aspectos, ¿no? De hecho, va a tener a nivel mundial un gran evento en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde los estados partes de Naciones Unidas van a reafirmar la necesidad de poner la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es decir, que la cultura no sea solamente un elemento decorativo, sino sea fundamental para el desarrollo sostenible. Entonces, si lo aterrizamos a ese tema que estamos tratando de los medios públicos, había que reafirmar primero la necesidad de reconocer a la creación indígena y comunitaria y afrodescendiente, un reconocimiento que ese es el primer principio. También que haya una mejor participación e inclusión de los contenidos producidos por esas comunidades. Y una presencia también de la diversidad lingüística. Digamos, sabemos que en los medios de comunicación no hay una diversidad lingüística suficientemente representada, ¿no? Entonces, son principios y también una idea de reconocer no solamente las lenguas, sino también los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, porque las lenguas no son solamente un medio de comunicación, sino son un acervo de conocimientos. Hemos visto que algunos conceptos, de hecho lo trabajamos con un proyecto que se llama Los Intraducibles. Esos conceptos de conocimientos tradicionales a veces no existe en la lengua española, no se puede traducir. Entonces es un conocimiento que hay que preservar y que ha ayudado en la crisis, que sea contra el cambio climático, contra la COVID, a encontrar soluciones frente a los desafíos de estas crisis. Soluciones que no existen a veces en el pensamiento occidental. Entonces eso aporta, y si la perdemos, vamos a perder una inmensa riqueza de la humanidad. Entonces, es esos principios. Y finalmente otro principio que es la colaboración. Yo creo que no se trata de encasillar o encerrar esas culturas, pero que haya una real interculturalidad y una interacción entre esas culturas y las demás, ¿no? Que haya un espacio de interacción y de colaboración a través de festivales, a través de diferentes plataformas, y esos son los principios, los 5 principios de esa declaración. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, este 21 de mayo nos acompaña el señor Frederic Vacheron, representante de la Oficina de la UNESCO en México, y regresamos después de esta breve pausa.
Continuamos nuestra charla con el señor Frédéric Vacheron aquí en Radio Educación en el marco de este Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Él es representante de la oficina de la UNESCO en México. Quizá la pregunta, Frédéric Vacheron, sea elemental, de perogrullo, como se dice usualmente, pero ¿por qué es importante que los medios de comunicación incluyan contenidos plurales y diversos? Mira, yo creo que es un tema que no solamente un tema cultural, es un tema de derechos humanos, ¿no? Es un tema de libertad de expresión. Es decir, si tú no puedes expresar tu cosmovisión, si no tú puedes expresar en tu lengua tu concepción, si una sola lengua domina las plataformas de Internet o las redes sociales, obviamente estamos disminuyendo la riqueza del pensamiento y ese concepto de diversidad cultural. Entonces, lo que hizo la UNESCO históricamente, ¿te acuerdas que después de la guerra tuvimos que desmantelar el concepto de la jerarquía de las culturas o la superioridad de unas razas? La UNESCO lo desmanteló científicamente y puso al revés el valor de la diversidad cultural. Por eso en 2001 se aprobó. Después, primero hubo la Declaración de 1948 sobre los derechos humanos, y en 2001 hubo como la hermana cultural de esa declaración, que es la Declaración Universal de UNESCO sobre la diversidad cultural, que la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad y es un valor. Y lo tenemos que trabajar, y este año estamos celebrando también el Año Internacional de la Economía Creativa y estamos elaborando una colaboración, estamos empezando una colaboración con Facebook, porque yo creo que el sector privado tiene un inmenso impacto en este sentido y hemos firmado con Facebook un acuerdo y el lanzamiento el 21 de mayo a las 10 de la mañana vamos a trabajar con Facebook y la Secretaría de Cultura Federal sobre un programa educativo que comprenderá sesiones de capacitación gratuitas para los profesionales de la cultura sobre cómo justamente usar el mundo digital. Porque la crisis nos ha mostrado, la crisis por COVID-19, que el mundo digital no todo el mundo tiene acceso. No todo el mundo tiene acceso o no todo el mundo sabe usarlo. Y, por ejemplo, los artesanos necesitan poder, si no tienen más acceso a sus mercados físicos, poder usar ese espacio digital, ese entorno digital. Entonces, ese nuevo programa va a fortalecer las capacidades digitales para responder justamente a esa preocupación. Vamos a capacitar más de 50 capacitadores del país, provenientes de más de 10 estados del país, y los temas que vamos a tratar va a ser la presencia en línea a través de Facebook, Instagram, los contenidos creativos, las mejores prácticas, cómo establecer eventos, cómo asegurar también la privacidad en línea, y vamos a trabajar con algunos temas, la música, el teatro, la literatura, la artesanía, que es fundamental. Me he encontrado con artesanos que se salvaron gracias al entorno digital, porque no podían distribuir sus productos, pero no todos tuvieron esa oportunidad, y algunos no saben cómo monetizar las actividades creativas en el mundo digital. La monetización, esa palabra un poco difícil de pronunciar, pero la monetización de actividades creativas es un trabajo complicado para algunos y necesitamos ayudarles. Y vamos a justamente hacer todo este programa de capacitación con Facebook, y yo creo que es importante que el sector privado tome conciencia de tiene que ser más inclusivo y más integrar la diversidad cultural en su política empresarial. Esto es sumamente importante, Frédéric Vacheron, porque regularmente se conversa, se analiza la necesidad de crear políticas públicas que puedan fortalecer la inclusión de contenidos plurales y diversos. Pero, ¿qué se hace desde el sector privado? Actualmente sabemos que estamos pues ya en el camino quizá de la salida de esta pandemia, de este gran confinamiento mundial y latinoamericano, y las circunstancias con las que luchábamos antes
hoy nos recuerdan que hay mucho, mucho que hacer todavía, que son grandes los desafíos. ¿De qué manera podemos conseguir sociedades más respetuosas de la pluriculturalidad? ¿Cómo encauzar este gran desafío en días como este, en el que pues, se llama la atención sobre la diversidad cultural, el diálogo, el desarrollo? Creo que una palabra que es clave y que mencionaste un par de veces o varias es colaboración, colaboración e interés, humanismo. ¿Qué nos dirías? ¿De qué forma afrontar este gran, gran desafío que está ante nosotros? Mira, yo creo que si volvemos a lo que decía Jaime Torres Bodet, ¿no? En 1950 nos encontramos a veces con los mismos desafíos como 60 o 70 años después, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo lo que decía Bodet en 50, decía, quiero esperarlo, nuevas generaciones sean capaces de repudiar naturalmente los prejuicios particularistas, de dirigir el mismo sentimiento de fraternidad a la humanidad entera, de vivir la reciprocidad profunda de todos los hombres. Mira, hoy día la nueva tecnología no necesariamente va a aportar fraternidad o solidaridad o diversidad. Tenemos que tener una reflexión sobre los aspectos éticos del uso de las nuevas tecnologías. Es decir, de la misma manera que el crecimiento económico no puede aportar necesariamente crecimiento social o inclusión social, las nuevas tecnologías deben acompañarse con un enfoque ético, un enfoque de ética global, y uno de esos principios de ético es el respeto de la diversidad cultural. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que no existía en 1950, pero sí hoy existe, hoy somos actores y también usuarios de esta inteligencia artificial, pero hubo muchos avances a nivel tecnológicos. Lo vemos en nuestro teléfono, lo vemos hoy día con Internet, lo vemos en todos los aspectos de la vida cotidiana y nadie está fuera de eso, pero no hemos avanzado suficientemente sobre los principios éticos que debe regir ese uso de la inteligencia artificial. Y la UNESCO también está haciendo un nuevo instrumento internacional para que esos aspectos éticos no sean olvidados o no sean solamente retóricos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión con el pasado. Esa idea de la superioridad de algunas culturas ya la habíamos desmantelado en los años 50, 60, pero a veces vuelven en el discurso político de algunos, vuelven en las teorías de algunos grupos, y ahí está el peligro, que tenemos que reafirmar esos principios y reafirmar el valor de la diversidad cultural. Y México tiene ese inmenso capital, y solamente analizando su cocina, por una cosa muy concreta, que la cocina mexicana es a la vez un vínculo de identidad de todo el pueblo mexicano, pero también es la característica de su diversidad, y que esa unión entre una identidad que nos une como mexicanos, bueno, no soy mexicano, pero hablo como si fuera, y al mismo tiempo esa riqueza de la diversidad. No significa que la educación debe olvidar las culturas que compone, la historia tiene que rendir homenaje a todos los aportes de las diferentes culturas que hacen la identidad mexicana. La prehispánica, la española, la china, la árabe, todo han contribuido a fomentar una identidad de una riqueza inmensa. Entonces, yo diría que hay que abandonar esos conceptos egoístas, esos conceptos que finalmente construyen muros psicológicos, pero muros conceptuales que cerran las puertas y que levantan murallas entre los hombres. Y yo creo que la diversidad cultural debe ser un motor extraordinario. Es el mensaje de la UNESCO desde su creación, pero hoy es más necesario que nunca.
Y yo creo que ese llamado internacional que está haciendo la UNESCO desde la sede de Nueva York de Naciones Unidas el 21 de mayo y lo que estamos haciendo en México concretamente con nuestros socios y especialmente con Facebook ahora y la Secretaría de Cultura es para que no sea solamente una retórica, que sea una realidad de hoy, ¿no? Es muy importante estos ejes que marcas, la pauta ética necesaria, la economía creativa, solidaria, colaborativa. A mí me interesaba mucho, y ya lo esbozaste, conocer tu opinión, Frédéric Vacheron, sobre la circunstancia particular que atraviesa México como uno de los países latinoamericanos de mayor diversidad cultural y pluriétnica, de pueblos originarios, lingüística, etcétera. Y bueno, ya esbozaste un poco lo que tiene que ver con el país. Me gustaría, si te parece, ofrecer a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan en la capital, en la República y a través de redes, en todo el mundo. Tenemos audiencias en Estados Unidos, en Europa, y que pues están afincados a México como terruño a través de la radio, que es un medio muy efectivo para difundir toda esta playa de culturas y tradiciones, saberes, sonidos, músicas, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a los mexicanos, al público que nos escucha, que sigue y que le interesa la diversidad, que le interesa este enfoque ético, humanista, que UNESCO ha procurado durante tantos años, a modo de despedida y como mensaje alusivo al día que conmemoramos hoy, 21 de mayo, dedicado a la diversidad cultural, al diálogo y al desarrollo? Frédéric Vacheron. Mira, Manuel, yo creo que hay algo que me parece extraordinario en la cultura mexicana y yo creo que este orgullo que debe mantener el pueblo mexicano de su riqueza cultural. Y me ha tocado hablar con migrantes que viven en Estados Unidos, pero que son migrantes que ya no son ciudadanos americanos, pero no olvidaron su identidad mexicana. Especialmente me tocó hablar con migrantes que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos desde un punto de vista económico, pero que quieren conservar ese orgullo por su cultura, por ejemplo, migrantes de Puebla, migrantes de Aguascalientes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un mensaje importante que quisiera compartir. Yo creo que hay que superar una paradoja, que yo llamo, es una paradoja que no es solamente mexicana, pero que en México se puede ver. Hemos notado que en los territorios donde hay mucha diversidad lingüística, cultural y biológica. Acabo de hacer un viaje en la península de Yucatán, por ejemplo. Sin embargo, son a veces territorios donde hay marginación, donde hay exclusión social. Entonces, ¿cómo superar esa paradoja? Donde hay mucha riqueza cultural, hay pobreza y marginación. Significa que el sistema o que el modelo de económico o de desarrollo más bien no estaba correcto, porque no hay que apostar solamente al crecimiento económico. Hay que apostar a un crecimiento económico con un enfoque humanista y con inclusión social. Porque no es verdad que el crecimiento económico va a aportar automáticamente bienestar a todos. Y hemos visto territorios que crecieron económicamente, pero que retrocedieron de un punto de vista social o de bienestar. Y yo creo que es un poco el mensaje de UNESCO, que el desarrollo cultural, la ciudadanía cultural, no es marginal, es fundamental para que haya un verdadero bienestar y que sea inclusivo para todos. La inclusión social y la diversidad cultural son hermanas que tú no puedes separar. Si tienes una educación que no toma en cuenta la interculturalidad, es una educación que va a excluir o algunos no se van a reconocer. Si tú tienes un sistema económico que no acepta cosmovisiones diferentes, vas a excluir aún más y vas a favorecer a algunos grupos y vas a marginar otros. Entonces, mi mensaje es este: trabajamos sobre una nueva normalidad donde realmente la cultura, la diversidad cultural sea una prioridad y donde podemos verlo como una inversión y no como un gasto público. Muchísimas gracias al señor Frédéric Vacheron, quien amablemente comparte este espacio
de este día tan importante, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con Radio Educación. Frédéric Vacheron es representante de la Oficina de la UNESCO en México y agradezco a nombre de la institución su amable participación en este programa especial que Radio Educación ha llevado hasta ustedes en el marco del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Muchas gracias, Frédéric. Gracias a ti, Manuel, y feliz Día de la Diversidad Cultural, que lo celebremos todos juntos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Soy Manuel Chávez, a nombre de todo el equipo de producción de este programa me despido. Pásela muy bien. Buenos días. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La cultura como resiliencia.